En unos instantes comenzaremos con la charla técnica prevista en el cronograma. Quiero agradecer la invitación a moderar la charla de esta tarde. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, les agradecería. Para los que se incorporan hoy a esta segunda jornada y no estuvieron presentes en la apertura e inicio, les comento que estas charlas han surgido como un desafío por parte del cuerpo docente de la carrera de Ingeniería Electrónica de la facultad, como una manera de celebrar y testimoniar los 150 años del nacimiento de la ingeniería en la Argentina, y también la de conmemorar los 90 años de la creación de esta facultad de ingeniería, por los años 1930, en aquel entonces con el nombre de Escuela Superior de Técnica General de División Manuel Nicolás Sabio. Quiero comentarles también que todas las charlas van a ser grabadas y subidas a la página web de la facultad, a su canal de YouTube, para que puedan compartirlas también a través de las redes sociales. También quiero comunicarles a todos los participantes al evento y que se han inscrito a través del formulario vía web, al finalizar la jornada recibirán el certificado de asistencia correspondiente al evento y una encuesta de satisfacción. Finalmente, quiero agradecer, antes de dar inicio a la presentación, al Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, COPITEC, siempre vinculado a nuestra carrera, al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, por su apoyo permanente a las actividades que se llevan a cabo en la carrera, y a la empresa, quienes auspician estas jornadas en coordinación con la Facultad de Ingeniería del Ejército. En relación a los aspectos formales durante el desarrollo de la charla, les voy de vuelta a solicitar y pedir, por favor, apagar los micrófonos y también sus cámaras. Para formular las preguntas, tengan en cuenta hacerlas vía chat de la sala para ser respondidas por los disertantes al final de las mismas, y de esa manera no interrumpir a los expositores. Dicha esta introducción, a continuación le voy a ceder la palabra al director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la facultad, el ingeniero Gustavo Biau, que nos va a introducir en la charla y los va a saludar también. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada de Comunicaciones y Control. Un placer nuevamente de saludarlos a aquellos que nos vienen siguiendo desde las jornadas anteriores y a aquellos que se van incorporando. Realmente es un placer. Hoy en la sala ya estamos contando del orden de casi 35 personas y bueno, obviamente a lo largo seguirá sumando algunos más y esto realmente es motivante y maravilloso para nosotros. Como lo he manifestado en las otras oportunidades, en las otras charlas, también es un placer poder compartir y mostrarles en qué se está enfocando la carrera dentro de la facultad y su articulación con el posgrado en sistema de control, ¿sí? Para que, como casi todos ustedes, la gran mayoría son profesionales sin intención, que les hagan llegar y difundir, sobre todo a los jóvenes que quieran seguir este tipo de carrera, cómo estamos orientando nuestras prácticas que se realizan prácticamente en forma diaria con los usos de laboratorio de última generación. Estamos hablando en épocas normales, ¿no? Épocas presenciales acá lo vamos supliendo de la mejor manera posible. El nivel de conocimiento que venimos desarrollando, adquiriendo y sobre todo la calidad de nuestros docentes. Hoy particularmente para esta espectacular e interesante disertación contamos con dos jóvenes ingenieros, ambos docentes de la carrera. Y realmente es un orgullo para nosotros que puedan estar presentes y compartir sus experiencias. Ahora sí, no los quiero demorar más y como es norma voy a compartirles el cronograma de las charlas que nos van a acompañar a lo largo de estas jornadas. Bien, hoy el día miércoles, ya lo van a ver ustedes, temas apasionantes de la integración de la ingeniería electrónica
con la medicina. Próximo miércoles, mismo horario, volvemos a tocar la temática de los satélites, pero ahora con un condimento particular que son los satélites de comunicaciones órbita geoestacionaria. Anteriormente habíamos visto los micro y nanosatélites. Y por último, para cerrar, el miércoles 2 de septiembre, una charla que tiene que ver con la parte de navegación y guiado. Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, dicho esto entonces, ya le paso la posta a Carlos para que pueda continuar con el desarrollo del evento y espero que todos puedan disfrutar de estas charlas técnicas de especialistas con todos ustedes sobre experiencias en el tratamiento de interés en el tema de comunicaciones. Listo, Carlos, el auditorio todo tuyo y nos vemos para el cierre. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo. Ya los expositores se encuentran en la sala, pero quiero nuevamente agradecerles una vez más su presencia, porque esta es la motivación que tenemos para continuar con este tipo de eventos e invitamos a todos los jóvenes que nos conozcan como facultad, compartiendo a través de las redes sociales nuestra oferta académica en las diferentes carreras de grado y posgrado. Dicho esto, voy a tener el honor de presentar a los dos expositores de esta tarde, el ingeniero electrónico Hernán San Martín, como ya dije, ingeniero electrónico, especialista en sistemas de control, tecnólogo y docente universitario, director de la red de laboratorios Infinite Lab, gerente de proyectos en la firma Mechatronic, egresado de la escuela. Y al ingeniero biomédico Emiliano Colavita, como dije, ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Favaloro, docente universitario, comunicador con experiencia en medios, líder de proyectos en la red de laboratorios Infinite Lab, actualmente enfocado en aplicaciones de la fabricación digital en el campo de la odontología. Bueno, Hernán y Emiliano, les doy la palabra y pueden empezar. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo. Ustedes dirán si me escuchan bien. Saludar a todos aquellos que nos, gracias, todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Junto con Hernán, bueno, vamos a comentarles un poco y vamos a charlar sobre esto que hemos dado en llamar la transformación de la medicina digital. Si alguno me quiere corroborar que están viendo la presentación, me vendría muy bien. No, no está apareciendo, ¿eh? Ah, un segundito. Entonces... No, Emiliano, no estamos viendo. Ahí vamos. Ahora debería aparecer. Correcto. Excelente. Perfecto. Entonces. Como le decía antes, del tema de hoy y el cual hemos dado a llamar la transformación de la medicina digital y tiene que ver un poco con todos los cambios tecnológicos que se vienen desarrollando, que se vienen llevando adelante en los últimos años y que han calado muy hondo en lo que es la práctica médica. Y un poco a raíz de eso, usamos como disparador de esta charla si esta irrupción de la tecnología dentro de la medicina puede ser o no el fin de los errores en la práctica médica. Bueno, a lo largo de esta charla trataremos de ir dilucidando y encontrando una respuesta. Pero un poco para comenzar y viendo cuál es la revolución que se llevó adelante luego de la irrupción de las tecnologías emergentes, vamos a comenzar hablando una que ha tenido muchísimo impacto en el último tiempo y que tiene que ver con la impresión 3D. Para esto lo quiero sumar a Hernán, que va a comenzar un poco con este tema. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco el tema que nos convoca es la cuestión de la fabricación, ¿sí?, a partir de medios digitales. Esto es algo que no es nuevo, o sea, la impresión 3D en realidad fue descubierta hace muchísimo tiempo. La liberación de patentes ha hecho que el avance tecnológico en esta rama haya sido exponencial. Pero en realidad conviene también indicar que la fabricación digital es un conjunto de tecnologías, ¿sí?, dentro de las cuales el objetivo es
ingresar con un archivo digital y a partir de una máquina lograr obtener un prototipo, una pieza, un resultado tangible. Entonces, también para aclarar un poco la cuestión de terminología, podemos hablar de las máquinas CNC como aquellas que, digamos, trabajan con control numérico computarizado, que es justamente lo que significa CNC. Cualquier máquina que toma un archivo digital y lo transforma en una pieza. Las impresoras 3D, más allá de que es un nombre comercial, si se quiere, amigable, que tiene que ver más con el marketing, no dejan de ser una máquina CNC. Pero tenemos que tener en cuenta que también están las otras tecnologías. Tenemos las fresadoras CNC, los tornos CNC, que son, digamos, máquinas encargadas más bien de la extracción de material. Mientras que en la parte de lo que llamamos comúnmente impresión 3D, nosotros tenemos manufactura aditiva, es decir, superposición de capas. Y bueno, dentro de lo que es la impresión 3D, tenemos distintas tecnologías también que vamos a pasar un poco a describir ahora. Bueno, la primera de ellas es conocida como FDM, es deposición de plástico fundido. Se utilizan distintos tipos de materiales, que todos tienen la propiedad de ser algún tipo de plástico. Los más comunes son el PLA, el ABS. También tenemos distintos grados de dificultad para imprimir con uno u otro material. Normalmente el primero con el cual se trabaja es el PLA, porque es un material fácil de trabajar y que tiene toda una serie de aplicaciones bastante amplias. Ahora ya cuando se necesitan piezas de una rigidez mecánica, una resistencia mecánica un poco más elevada, cuando necesito trabajar con materiales que tengan biocompatibilidad, bueno, ya tengo que saltar a otro tipo de plásticos. Pero, bueno, el PLA es un poco lo más común para trabajar al principio. ¿Cuál es el objetivo, la aplicación que tiene la impresión 3D y sobre todo en esta parte que es FDM? Bueno, nosotros en principio tenemos como objetivo el prototipado rápido. Cuando uno tiene una idea en la cabeza, en general hasta ahora, la limitación ¿dónde estaba? En que yo podía dibujarla, diseñarla, trabajarla en la computadora, pero de ninguna manera esto era algo tangible. Para yo poder hacer o fabricar una pieza, bueno, tenía que mandar a hacer una matriz, después inyectar, lo cual no es rentable hasta que yo fabrique una gran cantidad de piezas. El hecho de poder armar rápidamente un prototipo y tenerlo en la mano y ver si las cosas encajan y probar un concepto, bueno, es algo totalmente revolucionario. Una vez que yo veo que todo encaja, que la idea funciona, ahí ya, bueno, puedo saltar a lo que es la producción masiva. Una segunda aplicación es elaborar productos, ¿sí?, que yo no puedo generar a granel, llámese una prótesis, por ejemplo, donde cada uno de los diseños tiene que ser ajustado al paciente. Y una tercera posible aplicación sería, bueno, fabricar piezas definitivas, pero que no necesiten demasiada resistencia mecánica y que yo no vaya a fabricar, digamos, a miles. Entonces, por ejemplo, bueno, acá si pueden ver la cámara, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, fabricamos kits para la enseñanza de la física, donde el gabinete, ¿sí?, está íntegramente impreso en 3D. Contiene la electrónica, ¿sí?, que después va a manejar los sensores y demás cuestiones. Perdón, Hernán, creo que como estoy con la presentación están viendo lo mío nada más, ¿no? ¿Puede ser? Ah, ¿no me ven a mí en la cámara al costado? Yo me veo. Se ve todo. Perfecto. Fantástico. Genial. Bien, entonces, les comentaba que un poco esto era un gabinete, ¿sí?, fabricado con impresoras 3D, donde el objetivo es llevar esto a los colegios para hacer laboratorios de física económicos. Bueno, ¿cuántos se van a fabricar o vender? 100, 200 por año. No justifica hacer matrices para esto. Entonces, la impresión 3D ahí también cumple una función importante y en particular el proceso de FDM. Ahora vamos a ver otra tecnología. Bueno, otro tipo de impresoras trabajan con lo que son las resinas, ¿sí? Normalmente el nombre va cambiando dependiendo de cómo se sintetiza esa resina en particular. Hoy el nombre de LP es digamos, el que está en boga, y básicamente lo que se hace es solidificar resinas fotosensibles, como ahora vamos a ver en un video.
Estas impresoras al día de hoy son bastante más caras, pero lo que sí pasó es que bajaron mucho su precio respecto a hace unos 5 o 6 años, ¿sí? Donde la resina era directamente inalcanzable y la máquina era un producto inalcanzable. Entonces, hoy estas máquinas, digamos, se puede conseguir una por 200.000 pesos, más o menos. Obviamente, la más baja de la gama se puede conseguir por este precio, pero ya es algo que más o menos es accesible, por lo menos a nivel de instituciones, y bueno, algún particular también podría tenerlo. Mientras que las impresoras de FDM, la más económica estaría hoy en el orden de los 60.000, 70.000 pesos. Para que tengamos un orden de magnitud, ¿sí? de qué estamos hablando. De ahí para arriba, por supuesto, ¿no? O sea, hay impresoras de FDM que pueden llegar a costar 500.000 pesos y bueno, obviamente se dispara mucho más también el precio de estas de resina. Donde la ventaja principal es que yo tengo muchísima más resolución en la impresión, ¿sí? Entonces, las aplicaciones son para hacer piezas mucho más detalladas, mucho más chicas. Vamos a contar un poco aplicaciones concretas más adelante. Bueno, un tercer tipo de tecnología tiene que ver con la impresión metálica, por decirlo de alguna manera. En realidad, estas máquinas lo que hacen es inyectar un polvo y sobre ese polvo se aplica un láser de alta potencia que lo solidifica. Entonces, bueno, las aplicaciones acá sí son realmente mucho más costosas y mucho más específicas. Vamos a estar hablando de que Boeing, por ejemplo, utiliza este tipo de tecnología para fabricar turbinas. Es decir, son procesos que realmente son muy caros y muy específicos, pero hoy en el campo de la odontología están empezando a haber, digamos, máquinas de un costo un poco más chico, porque se está empezando a utilizar para prótesis y otras cuestiones. Así que bueno, este tipo de tecnología también la describiremos un poco más adelante en cuanto a su aplicación, pero bueno, es esto, ¿no? Es el polvo que está siendo tratado por un láser de alta potencia. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo utilizamos todo esto en el contexto de la pandemia, ¿sí? Habíamos hablado de que el prototipado rápido y la producción a una escala pequeña y mediana es una de las principales aplicaciones de la impresión 3D. Bueno, con todo este contexto de pandemia empezó a necesitarse una serie de insumos con la cual no contábamos, porque evidentemente, así como tampoco se hacían estas disertaciones de forma virtual, bueno, tampoco andábamos con máscaras o barbijos por la calle. Entonces tuvimos la oportunidad, a través del laboratorio de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que es el que tengo a mis espaldas, es en donde estoy en este momento, de brindar apoyo a la comunidad, diseñando y fabricando dispositivos que nos permitan enfrentar a esta pandemia. Bueno, en particular esto lo habrán visto mucho ustedes, pero bueno, nosotros hicimos un diseño propio de este tipo de máscaras, ¿sí? De protección sanitaria, y a través de las impresoras con las que contamos en el laboratorio, imprimimos y entregamos unas 3.000 máscaras al personal del ejército y al personal de salud, que bueno, son, digamos, las tropas de primera línea que están enfrentando la pandemia, ¿no? Así que también a través de la facultad hemos hecho grandes esfuerzos juntos con empresas del sector privado como Moltech y Molinari, por ejemplo, para la inyección. Y acá está bueno también mencionar esto. Al principio, con el concepto de producción distribuida y de producción en pequeña y mediana escala, el tema de la impresión 3D fue fantástico, porque uno pudo salir a la cancha rápidamente, entregando, diseñando, tocando el modelo y volviendo a imprimir. Es decir, hubo todo un proceso de que los doctores pudieran testear, digamos, estas máscaras y hacerle modificaciones. Una vez que logramos tener un modelo aceptado a partir de la experiencia por los doctores, con la gente del sector privado hicimos una matriz y ahí empezamos a inyectar. Pero claro, la matriz es costosísima. Y lo bueno es que para cuando llegamos a la matriz, el producto ya estaba testeado, ya estaba corregido por los médicos. Entonces, ahí es donde se vio muy rápidamente el hilo que lleva desde el prototipo impreso en 3D hasta la producción final y en un contexto encima que no nos favoreció para nada. Así que bueno, entregamos por parte de la facultad estas 3.000 máscaras impresas y unas 3.000 más
que fueron inyectadas al margen, ¿sí?, de que Molinari y Moltech siguen entregando estas máscaras, digamos, a fundaciones, hospitales, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, tenemos algunos de los beneficiarios, bueno, de nuestros héroes que hoy están enfrentando ahí en la primera línea a este virus, ¿no? Bueno, otra aplicación, ¿sí?, muy concreta, parecida, pero, digamos, para transformar un producto ya existente y no crear uno desde cero, bueno, son estos filtros que se pueden agregar a estas máscaras que son de buceo, lo cual provee, en realidad, una protección mucho más grande, ¿no? Quizás esto, por el costo que tiene ya de por sí la máscara de buceo, no puede ser para el público en general, pero sí para quizás el doctor o el enfermero que trata directamente con la persona que uno ya sabe que está enferma. Entonces, fue muy importante y también es un gran ejemplo de cómo a través de la impresión 3D podemos adaptar otros productos ya existentes para reutilizarlos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Empezaron a circular algunos modelos, digamos, de uso popular, no voy a decir gratuitos porque, digamos, el creador no lo liberó, pero en nuestro caso trabajamos con un compañero, Felipe Novillo, que, bueno, es titular de la firma 3DMed en Ecuador, él estudió con nosotros acá en la facultad, e hicimos un diseño propio, ¿sí?, para poder utilizar, ¿sí?, la bomba de succión de alta de los odontólogos, y junto con el abridor de boca, esto lo que hace es eliminar los aerosoles liberados cuando se trabaja con la turbina sobre la boca del paciente, bueno, un poco como se puede ver acá en el video, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las actividades más riesgosas respecto del contagio hoy en día es obviamente el trabajo de los odontólogos. Y bueno, este producto lo que hace es reducir el riesgo, ¿no? Esto combinado con la máscara, combinado con todos los protocolos que evidentemente tenemos que llevar adelante, hace que puedan trabajar los odontólogos con un poco más de, digamos, de protección. Así que bueno, estos también fueron repartidos en principio en forma gratuita a odontólogos del Estado Mayor, del Hospital Militar y bueno, también de particulares que nos han solicitado el producto, bueno, como apoyo a su actividad. Y por último, digamos, dentro de las líneas de lo que pudimos hacer a través del laboratorio, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un diseño rápido que obviamente no fuimos el único grupo, hay muchos grupos de desarrolladores que trabajaron sobre respiradores artificiales basados en comprimir una bolsa AMBU, una bolsa de resucitación manual. Bueno, en este caso, o sea, poder hacer un diseño donde uno rápidamente puede imprimir las piezas, hace que puedas hacer una prueba de concepto en pocas horas, si se quiere, y bueno, da como bastante libertad para que uno pueda prototipar, probar, cambiar las piezas, medir la respuesta, sin tener que llevar esto a lo que va a ser la producción después. Así que, bueno, no solamente hicimos un diseño propio, sino que también hemos participado, digamos, y apoyado a otros desarrolladores, y bueno, Emiliano en particular, en su función de ingeniero biomédico a través del laboratorio, trabajó fuertemente en lo que son las recomendaciones para la ANMAT, para lo que es la validación de estos equipos, para que puedan ser utilizados, si Dios quiera que no sea necesario, pero para que puedan ser utilizados en caso de que, bueno, colapse nuestro sistema sanitario. Bueno, ahí se puede ver algunas de las pruebas que hicimos acá dentro del laboratorio, ¿sí? La pieza, hay muchas piezas impresas, pero bueno, las piezas rojas, por ejemplo, nos permitieron probar distintos frentes de ataque para comprimir la bolsa AMBU, y después, bueno, tenemos los soportes para las correas, en fin, hay los soportes que sostienen la bolsa AMBU, hay un montón de partes que están impresas, que de nuevo, sería muy difícil de fabricarlas si no fuera por esta tecnología. Sí, y agregar también que muchísimos de los grupos que estuvieron trabajando sobre estos dispositivos de AMBU y estos respiradores, digamos, para salir rápido con algún producto que pueda salvar vidas, trabajaron fuertemente con impresión 3D y prototipado rápido para poder llegar
justamente a un equipo lo más rápido posible, ¿no? Pero también la impresión 3D nos deja nuevos horizontes dentro de lo que es la medicina para abordar otros temas que son interesantes. Y este es el caso de los biomodelos. Algo que tal vez no existía hasta el momento, hasta la llegada de la impresión 3D, y es que las imágenes médicas hoy en día nos permiten obtener muchísima información con una altísima calidad y un gran nivel de realismo. Este es el caso de las tomografías computadas, de los sistemas de resonancia magnética, que incluso integrados con otras tecnologías de imágenes generan un volumen en 3D, como ustedes pueden ver acá en la presentación, en este caso, un corazón en 3D con un nivel de realismo y de precisión fantástico. Y lo que vino a hacer un poco la impresión 3D es a materializar eso que hasta ahora solo se veía en una pantalla. Uno puede preguntarse si, bueno, algo que se ve en 3D en una pantalla es necesario tenerlo en la mano. Y la respuesta de los médicos es deliberadamente, o mejor dicho, enfáticamente que sí, es necesario tenerlo en las manos. Y por eso se genera a partir de esto lo que se conoce como el biomodelo. Se tiene una imagen tomográfica, se trabaja con esa imagen tomográfica, se segmenta la región de interés y se obtiene un archivo digital que te permite ponerlo a imprimir en una impresora 3D, ya sea la tecnología que se utilice. Y en este caso, por ejemplo, tenemos dos facetas de un mismo corazón con todo lo que es el pericardio y la región interna. Y dos segmentaciones diferentes que permiten un abordaje al médico de manera de poder tener un diagnóstico más preciso en el caso de ciertas patologías. Y por qué no, además de poder hacer un diagnóstico, generar una práctica anterior a lo que es una cirugía a cielo abierto tan riesgosa como son en este caso, por ejemplo, una cirugía cardíaca. Fíjense, si ustedes ven ahí el tamaño de lo que es este esqueleto y de lo que es este corazón que está impreso en 3D, estamos hablando de un niño, ¿no? Y entonces, en este caso, la precisión tiene que ser extrema. Y esto permite, hoy en día, que los estudiantes puedan practicar con estos biomodelos y poder llegar a un abordaje quirúrgico en el momento que lo necesiten, mucho más entrenado. Pero a su vez, la tecnología nos permite tomar a todas esas imágenes médicas y hacer lo que se llama la planificación quirúrgica de cirugías extremadamente complejas, como es el caso de la cirugía maxilofacial. Fíjense ustedes, se parte de una tomografía, se reconstruye un volumen en 3 dimensiones y en este caso se generan los planos de corte de las diferentes partes de los maxilares superior e inferior y de lo que va a ser la planificación previa a una cirugía, como les decía, tan compleja y tan influyente en este caso en cómo va a quedar el paciente. Y que además afecta a tantas funciones, ¿no? No solo la del habla, sino también lo que es la respiración. Bueno, hay muchísimas, la fonación, muchísimas cosas que se ven comprometidas y entonces es necesario tener muchísima precisión. Y esto antes se hacía obviamente a ciegas. Se hacía con radiografía, se hacía con tomografía, pero ahora uno tiene el volumen 3D y a partir de eso puede generar la segmentación y los diferentes cortes para generar una planificación más adecuada y ya saber de antemano ciertas cosas que con anterioridad, cuando esto no existía, se las encontraba el cirujano, el médico, en el momento que estaba operando. Así que realmente es un gran avance y una gran aplicación en este caso. Y además, obviamente, acá se me fue un segundito, esto nos permite generar el mismo biomodelo en 3 dimensiones y que el cirujano lo tenga previamente en sus manos para poder generar un abordaje mucho mejor. Vamos a presentar en este caso justamente un caso clínico que hemos tenido la oportunidad de llevar adelante junto con la gente de la Cátedra de Cirugía Maxilofacial de la Facultad de Odontología de Buenos Aires. En este caso es una señora de 75 años que, no sé si ustedes pueden observar,
pero a nivel inferior del maxilar inferior, cerca de esta parte, tiene como una especie de faltante de hueso, y eso se debe a un tipo de cáncer que va haciendo que se pierda la vascularización que alimenta y nutre ese hueso, y ese hueso empieza a perderse y empieza lo que se conoce como a morirse, a necrosarse. Y como un tejido muerto no se puede dejar dentro del cuerpo porque puede ser realmente muy peligroso, entonces lo que es necesario llevar adelante, en este caso, es una cirugía que permita sacar, extraer esa parte del hueso que no está en condiciones. Con lo cual, poder haber tenido previamente las imágenes tomográficas, poder haber hecho la segmentación, donde ven ustedes los 3 planos, sagital, coronal y axial de la tomografía, y la segmentación, es decir, de todo ese paquete donde se ven muchas partes del cráneo, solo quedarse con la mandíbula, y después ese archivo generar una réplica, una copia exacta en 3 dimensiones para tenerlo en la mano. Eso es realmente grandioso. ¿Por qué? Porque hoy en día permite ahorrar muchísimo tiempo en el quirófano. Fíjense que cuando se corte esta parte del hueso, obviamente la mandíbula va a quedar muy débil o va a quedar como en 2 partes separadas. Y por lo tanto, eso hay que unirlo con algo. Y ese algo es una placa, que viene una placa lisa, que se llama una placa de osteosíntesis, de un material que es biocompatible, en este caso puede ser, por ejemplo, el titanio, y es necesario premoldearla para poder llegar a la cirugía con esa placa lo más precisamente colocada posible a la hora de abrir al paciente. Esto genera que la cirugía sea incluso mínimamente invasiva dentro de las condiciones de una cirugía de este estilo. Acá vamos a poder ver a la cirujana que tiene en la mano, no sé si se aprecia bien ahí, tiene en la mano la mandíbula hecha a través de la impresión 3D, y si se fijan, está la placa de osteosíntesis recorriendo todo el perímetro de este maxilar inferior y ya premoldeada y acomodada. Yo estuve junto con los cirujanos cuando les llevé este modelo, y ellos trabajaron sobre esa placa de osteosíntesis más o menos unas 2 horas y media, 3 horas. Quiere decir que todo ese fue un tiempo que se ahorró dentro del quirófano, porque esa placa, obviamente no es lo mismo tener este modelo de la mandíbula en la mano y poder ir acomodándolo, que eso abordarlo recién con el paciente abierto, y es, digamos, muchísimo tiempo, y obviamente no quedaría en estas condiciones. No hay espacio, no hay lugar, no se ve el hueso de esta manera. Entonces, realmente sirve para ahorrar muchísimo tiempo que después influye en lo que se llama el posoperatorio, y también disminuye el riesgo de este estilo de cirugía. Ahí pueden ver cómo manipulando la mandíbula, además se pueden tomar diferentes nociones a la hora de abordar al paciente. Y fíjense, a ver si lo podemos ver. Perdón, pido disculpas porque por ahí hay alguien impresionable. Ahí, este es el resultado final de la cirugía, donde se puede ver claramente la posición de la placa de osteosíntesis, donde está uniendo las 2 partes que quedaron luego de haber quitado esa parte necrosada del maxilar inferior. Así que, bueno, esto fue un primer orgullo para nosotros cuando comenzamos a trabajar con este tipo de tecnología aplicada a los biomodelos, porque vimos que la aplicación realmente era muy beneficiosa tanto para el paciente como para los médicos que estaban trabajando con este tipo de casos. Y también lo que puede hacerse hoy en día respecto de la planificación es algo que se conoce como planificación de implantes quirúrgicos. Son aquellos que, bueno, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido que atravesar por esta situación, que es la colocación de un implante dentario para la reposición de un diente que tuvo que ser extraído, que ya no estaba más. Y en este caso, hoy en día, además de mirar la tomografía, se puede hacer este modelado 3D y su correspondiente
planificación virtual, donde ustedes ven ahí donde se colocan con precisión y con exactitud cada uno de los implantes. Se busca el espacio, se determina la porción de hueso a utilizar, el nivel y la altura del implante, el ángulo de donde va a hacerse la implantación. Todo eso se hace previamente y con una altísima precisión para generar lo que se conoce hoy como guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica va a permitir después tener sobre el paciente, acá se me mezcló una anterior, en lo que se conoce la odontología digital, tener lo que se conoce como una guía de implante dental que permite posicionar al implante dental exactamente en la posición donde va. Acá veíamos algunas cosas más que tienen que ver con la irrupción de esta tecnología en los diferentes campos de la medicina. Y la odontología no es ajena a la medicina, y en este caso es una de las que primero ha utilizado este tipo de formas de manufactura aditiva y de tornos CNC, como les contaba un poco antes Hernán, porque trabaja con altísima precisión en lo que es cada uno de los modelos y permite, en este caso, utilizar también lo que es la impresión a través de resinas, que era un poco alguna de las tecnologías que nosotros le contábamos, diferente de la de FDM. Este tipo de tecnología también se suma a la llegada de otras que tienen que ver como, por ejemplo, en este caso el escáner intraoral, que permite ahora tener una copia exacta de los dientes con un nivel de precisión también muy, muy grande y hacer una copia fiel, cosa que antes, y a lo mejor también alguno de ustedes ha pasado por ese proceso, se hacía con un modelo de yeso, ¿no? Se tomaba una impresión con un modelo de yeso o con algo que permite generar después un molde de yeso. En este caso, se hace a través de este escáner intraoral y ya se genera directamente un archivo, un objeto en 3 dimensiones. Y eso está presto directamente para poder ser impreso por una impresora 3D, como les decía, en este caso con un mayor nivel de precisión, como es el uso que se le da a las impresoras de resina. Las impresoras de resina nos permiten tener un acabado superficial mucho mejor que en el caso de las de deposición de material fundido, que era la de filamento, como veíamos al principio. Eso nos permite tener, en este caso, en el caso de la odontología, carillas, como se le llaman a la forma de los dientes, mucho más precisas y poder entonces competirle de igual a igual a aquello que hacíamos antes con el modelo de yeso. Y generar modelos que al final puedan contener todas las capas del proceso, tanto la dentadura original del paciente como esto que se conoce como guía quirúrgica, donde va a ir colocado el implante dental. Y si de implantes hablamos, tenemos que hablar también de otro tipo de implantes que hacen a la medicina en general. Cuando uno generalmente habla de implantes, piensa tal vez en otro tipo de implantes que son de mayor complejidad. Y esos implantes generalmente son, en algunos casos, metálicos. Y como les contaba Hernán también antes, hay impresoras que ya imprimen en metal y sobre todo en metales que son biocompatibles, como pueden ser el titanio o el cromo cobalto. Es sobre una base de lo que se conoce como un polvo que a través de una sinterización láser permite fijar solo los puntos muy concretamente que van a quedar en ese modelo final. Este sería lo que surge luego de una impresión. Pero veamos cuáles son las aplicaciones. Volvamos por un segundo a aquel caso de la señora de 75 años de la mandíbula. También podría haber sido necesario generar muy a medida y no tomar, por ejemplo, como sucedió en este caso particular, una guía de osteosíntesis estándar que hubo que premoldear, sino que tomar la anatomía del paciente a través de las imágenes y generarle a esa persona y a su condición anatómica un modelo de implante específico que le permita tener una mayor funcionalidad y un mejor ajuste y un mejor posoperatorio y una mejor rehabilitación.
Ese es el caso, por ejemplo, de estos tipos de implantes que son generados a través de materiales biocompatibles y pensados íntegramente para el paciente que lo va a utilizar. Esa sería una de las principales ventajas de la impresión 3D, poder hacer un modelado específico a la anatomía de cada paciente, y eso redunda en beneficios para el paciente, como decíamos antes, al tener una mayor funcionalidad y una mayor adaptación a esa prótesis. Y en casos mucho más complejos, como pueden ser también el caso de lo que faltaría acá ante la pérdida, que puede ser por un traumatismo, de la parte de una calota craneana, bueno, viene a reemplazarse por una malla que copia fielmente esa parte que estaba faltando con la rigidez necesaria y también con el peso mínimo, ¿no? Porque uno podría poner ahí una placa directamente entera, moldeada, no quedaría exactamente igual, sería difícil de ajustar y además podría tener muchísimo peso. Generar este tipo de estructuras también es muy beneficioso porque, como les decía antes, se adapta estrictamente a la necesidad del paciente. Pensemos que este tipo de piezas o de implantes, con las tecnologías que existían de fabricación digital hasta el momento, es muy complicado de reproducir. Es decir, si yo quisiera hacer esta geometría en particular, un torno CNC o una fresadora CNC, no podría hacerlo. Entonces, de golpe, no solamente se reemplazan procesos que, digamos, me permiten agregar una mejora, sino que me permiten hacer cosas que eran imposibles de hacer hasta este momento. Si ustedes piensan todos los movimientos que debiera tener una herramienta para, a partir de un bloque, llegar a esta geometría. Bueno, es prácticamente imposible. Entonces, la impresión 3D, en sus distintos formatos, también abrieron el juego a cosas que no se podían hacer hasta el momento. Y en ese nivel de precisión del que habla Hernán, tenemos casos también muy complejos, como es, por ejemplo, la parte de un reemplazo o reestructuración vertebral. En ese caso, es muchísimo el detalle que hay que tener, es una cirugía realmente muy precisa y muy peligrosa por el tipo de contenido que tienen adentro las vértebras, todo el paquete nervioso que se distribuyen por el cuerpo. Entonces, este tipo de reemplazos tienen que ser en el mínimo tiempo posible, porque además cuando uno abre a un paciente lo expone a una contaminación que puede derivar en una infección, y eso puede ser realmente muy grave. Entonces, el tiempo es necesario reducirlo y aumentar cada vez más el detalle con el que se realizan los procedimientos. Y en este caso, una planificación previa adecuada, pero también una manufactura final adecuada, redundan en lo que se conoce como una operación exitosa. Pero pensemos, volvamos una vez más, por un segundo, a aquel caso de la mandíbula. Vimos que una de las opciones era tomar esas imágenes que teníamos y, bueno, generar un biomodelo, con ese biomodelo adaptar una placa de osteosíntesis estándar que se compra de manera igual para cualquier paciente y se moldea a través de ese biomodelo, en este caso para el paciente, afuera, y luego se ingresa durante la operación. Otra opción, en lugar de poner esa placa, podría haber sido generar una prótesis, un implante específico que pudiera sustituir esa funcionalidad perdida por la falta del hueso. Pero también podría ser que cuando la pérdida del hueso no es tan grande, hubiera alguna posibilidad de restituir ese hueso. Y aquí la impresión 3D viene nuevamente a darnos un nuevo punto de partida. Porque, ¿qué sucedería si nosotros podemos generar una estructura que sirviera de andamio, de manera de nosotros poder insertar dentro de esta estructura un cultivo celular que derivara luego de ese andamiaje en un hueso que se restituyera en la parte que faltaba y luego ese andamiaje se reabsorbiera, se retirara solo y quedara el hueso con la funcionalidad que era primitiva de esa persona?
Y eso justamente es uno de los avances que se viene dando y que podría darse rápidamente a través de la impresión 3D. Y para no ser tan futurista, pero está ahí a la vuelta de la esquina, tiene que ver un poco con lo que se conoce hoy en día como bioprinting. Bioprinting habla de lo que se conoce como la impresión de tejidos. Y ya habrán visto por ahí alguna de estas máquinas que son realmente muy costosas y que están en muchos casos en una fase de laboratorio, que permiten generar en pequeña escala tejidos. Tejidos donde se van depositando células en lugares específicos que permitan crear con el tiempo ese tejido adecuado al que estoy apuntando. Por ejemplo, puedo apuntar a generar un cartílago y eso es lo que se ha hecho en algunos de los estudios y que es parte de los avances. Por ejemplo, la reconstrucción o la construcción de una oreja. Ahora, esta oreja lo que tiene de particular es que es de un tipo específico de tejido. Pero también se han creado estructuras un poco más complejas, como es lo que puede ser como una pequeña arteria, una pequeña vena. Lo que es la vasculatura ya empieza a tener diferentes tipos de células que hacen a la impresión todavía más compleja, pero que en este sentido se han dado muchísimos avances. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso de esta foto. Y aquellos que trabajan sobre esto sueñan con el día de mañana generar tejidos más complejos, como son los órganos. Ven ahí la impresión y lo que ven en la parte derecha, ven como un pequeño corazón, ¿no? Ese pequeño corazón está compuesto de una infinidad de diversos tejidos. Por lo tanto, también una infinidad de diferentes tipos de células. Y está metido ahí adentro en lo que se conoce como un bioreactor. Es decir, un lugar adecuado para generarle las condiciones adecuadas para que ese tejido se desarrolle y se desenvuelva de manera de, con el paso del tiempo, generar un órgano. Ahora, los órganos, como decíamos recién, son realmente unidades muy complejas y esto es difícil de lograr. Un poco con la reflexión final que queríamos terminar es si la tecnología viene o no a suplantar o a poner en juego el rol de los médicos, o cuál es el rol de ellos y cómo viene a cerrar un poco esta brecha que se generan con muchos de los errores que se cometen en la práctica médica. La realidad es que en todo lo que vimos hasta ahora, en todas estas aplicaciones, la intervención del médico es fundamental, porque por más que haya programas que automaticen ciertas condiciones, ciertos procesos, que te permitan visualizar y ya generar cortes específicos, te permita automatizar ciertas acciones que antes se tenían que hacer como con detalle, con papel y lápiz, la intervención del médico sigue siendo fundamental. El criterio médico es irreemplazable. Por lo tanto, no hay medicina sin médicos. Y como diría el doctor René Favaloro, no se concibe una medicina sin humanismo médico. Por eso, de alguna manera, queremos agradecerles a todos aquellos profesionales que día tras día, durante esta pandemia que se ha vuelto tan extensa, están batallando contra este virus que nos ha puesto en jaque a todos. Gracias a ellos y gracias a ustedes por estar participando de esta charla. Ahora sí, si les parece, quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran realizar. Bueno, Hernán y Emiliano, excelentes sus presentaciones, impecables. Ahora les llegó el momento de las preguntas y son muchas, y así que si les parece, Oscar, podés empezar con las mismas. O si alguno tiene
y quiere prender el micrófono, alguna pregunta en el último momento, puede sumarse. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta con respecto al modelo que mostraste de maxilar, Hernán. ¿Qué tipo de tecnología usaron para imprimirlo? ¿Es FDM o es resina? Este en particular lo imprimimos con FDM. O sea, nosotros diseñamos impresoras 3D y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de haber logrado un producto que imprime con mucha calidad y bueno, obviamente no es comparable, ¿sí?, con una impresora de resina, pero en una primera aproximación lo que hicimos fue hacerlo con FDM y bueno, quedó la verdad bastante bien por ser este tipo de tecnología. Después sí pasamos a la impresión con resina. Sí. Está bien, perfecto. Tenemos que quedó muy bien. Tenemos que decir al respecto que la finalidad que cumple, la cumple perfectamente siendo impresa en FDM, no fue necesario recurrir a la resina. Claro, por eso la pregunta en realidad es, o sea, con la definición de FDM, con una buena FDM, podría llegar a hacerse ese tipo de trabajo. Sin duda, sí. Muchas gracias. No hay por qué. Les pido, si tienen preguntas, por favor, que las agreguen al chat, porque, bueno, ahí para Emiliano, Hernán, Miguel Ángel está preguntando el costo más o menos de las impresiones, si pueden aproximar algún tipo de costo. Bueno, es significativamente diferente, distinto en cada caso, según la tecnología que se utilice, ¿no? Puede ir, si quieren, en una impresora de FDM, puede estar en $1 y puede ser 10 veces más caro en una impresora de resina. Depende el tipo de resina que se utilice, bueno, diferentes consideraciones, ¿no? Y no podría asegurar un costo ni decir nada respecto de la impresora de metal, porque creo que es astronómico para nosotros. Claro. Yo abonaría la pregunta que te hicieron con, extendiendo un poco más, ¿cuál sería el costo si no tuviésemos esta tecnología? Esa comparación, digamos, ¿en qué magnitudes estaríamos? 100, 1000 veces más, por lo menos, ¿no? Bueno, en el caso de que tuviéramos que realizar, por ejemplo, ese diseño o ese molde o ese modelo de la mandíbula, sería imposible generar una estructura tan compleja. No habría forma de hacer un solo modelo y nada más, porque en general modelos tan complejos se hacen a través de inyección y esa inyección tiene una matriz y esa matriz es muy cara y se hace para miles de unidades, no para una unidad en particular. Así que no es reemplazable no podría haber sido hecha por otra tecnología. No es comparable. Claro, no, forma parte de estos procesos que se pueden Luis de la impresión les pregunta, creo que va para ambos. No escuché. Perdón, decía que forma parte de de estos procesos que hasta este momento, digamos, eran directamente imposibles. Sí, ahí consultaban si en Argentina es posible hacer implantes. Implantes en metal, no sé si hay alguien que esté pudiendo realizar ese tipo de implantes a medida. Por lo que conozco, solo hay 1 o 2 lugares que tienen una impresora de metal y es necesaria esa impresora porque utiliza elementos biocompatibles como el titanio, el cromo cobalto. Hay ahora un elemento que se podría imprimir que se llama PIC, que estaba en bastante desarrollo respecto de las investigaciones, pero no sé si hay alguien haciendo eso. Lo que sí conozco es que las ortopedias que traen esos implantes lo hacen desde afuera. Esto último que dijo Emiliano me sumo con una reflexión, digamos, también se está empezando a generar esto de poder trabajar en un lugar, digamos, toda la parte de modelado, del trabajo computacional, del diseño, y en otro lado quizás el tema de la impresión. Es decir, son procesos que a lo largo de la cadena
¿sí? de producción de este tipo de productos, valga la redundancia, puede ir siendo seccionado y puede ir siendo abarcado por distintas personas en distintos lugares, hasta en distintos países. Descentralizado. Sí, ahí Luis de Salta pregunta si las diferentes piezas que se construyen tienen un tiempo de durabilidad. Depende del uso, ¿no? Exacto. Eso. Si va a estar expuesto y contacto con tejidos y con fluidos, bueno, la pieza puede llegar a tener un deterioro, pero para estar en contacto con fluidos y con tejido biológico, bueno, tiene que ser apto, además, ¿no? Después, por el resto de las cosas, son en general plásticos o metales que, si no son sometidos a un deterioro, van a durar. Yo quería hacer una pregunta. Quiero ser moderador y tengo una pendiente. ¿Podrían explicar un poquito cómo es la inducción y la capacitación para poder empezar a adquirir y mejorar en este tipo de tecnologías? Brevemente. Hernán, Emiliano, además de adquirir una impresora, ¿cómo es el procedimiento? Sí, Hernán está silenciado, no sé si estabas hablando. No, sí, está silenciado. No, dejábamos, pero bueno, en principio nosotros desde el laboratorio de la Facultad de Ingeniería del Ejército damos capacitaciones sobre impresión 3D, en primera instancia en general, y ahora estamos armando un poco como todo esto, realmente es relativamente nuevo y no hay tanta capacitación profesional en el mercado aún, ¿sí? Obviamente hay gente y empresas que se están dedicando a esto, pero todavía hay mucho por explorar y por hacer en este sentido. Así que sí, lo que estamos haciendo es, preparar capacitaciones orientadas, bien específicas de la aplicación en lo que es la parte de medicina, que van a estar disponibles muy pronto, ¿no? Sí, quienes más han trabajado sobre este tema y sobre capacitarse en impresión 3D, en diseño, en modelado, han sido los odontólogos y aquellos que trabajan cerca de todo lo que refiere a la odontología. El resto de las ramas es todavía gente con entusiasmo y que tiene por ahí la posibilidad de adquirir alguna de estas máquinas, pero en la odontología es donde más se ha desarrollado y se está difundiendo más. Hay que ver también cómo se diagrama el mapa respecto del modelo de negocio, que eso no está claro todavía, si va a terminar siendo el odontólogo el que hace esto, si va a ser el mecánico dental, si lo van a abarcar las clínicas o lo van a abarcar los laboratorios. Eso es algo que todavía no está claro en el mapa, por lo menos a nivel argentino, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emiliano y Hernán. Con esto damos el cierre. Espero que hayan disfrutado la charla y agradecerles la presencia a todos ustedes. Así que los esperamos el próximo miércoles en el mismo horario. Ahora sí, gracias a todos nuevamente. No se olviden de inscribirse. Será un placer encontrarnos nuevamente en este ámbito y seguir compartiendo experiencias y conocimientos.